Se entiende. Ahí solo quiero decir algo. Kismet, creo que tú quieres decir algo, pero te quería decir Sí, una cosita dime. antes, justo. Sí, mira, no es que los latinoamericanos tengamos algo en contra de los estadounidenses, ya, sino que Latinoamérica tiene una historia un poquito dura con el tema de Estados Unidos y las políticas, militares, ¿me entiendes? Entonces, es una herida que yo creo que todavía está un poquito abierta, ¿no? Incluso creo que cualquier abuelo latinoamericano podría hablar de temas que hubo con dictaduras, ¿no? En Latinoamérica, pero no es que yo he conocido gente de Estados Unidos maravillosa, canadienses maravillosos, y estoy segura que cualquiera del panel aquí también. Mira, hay un escritor, creo que es, estadounidense que hizo una, profundizó en Tupac Amaru, ¿bien? Y imagínate que no sé ni siquiera cómo llamar al Capitán Perú, es un escritor un influencer, ¿ya? Un influencer peruano que habla incluso en contra de un héroe como Tupac Amaru, ¿no? Un héroe regional incluso, un héroe de pueblos originarios. Y este estadounidense hace un estudio tan imparcial de Tupac Amaru, lo defiende, habla de que sus guerras fueron justas, que hizo algo justo por su gente, ¿bien? Entonces, solo quería recalcar eso. Hay como emociones encontradas con Estados Unidos, pero yo creo que más de uno acá conoce a gente de Estados Unidos que es súper linda, súper buena onda, gente súper profesional, que me gustaría hacer tratos con ellos, pero siempre son bienvenidos, pero a veces en verdad las políticas latinoamericanas estadounidenses son poquito intensas. Disculpa por explayarme, no sé si sigues ahí, Kismet. Creo que se fue un ratito. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo adicional. Sí, Creo que se ocupó. sí, lo que mencionas es que el problema es con Washington, pues, ¿no? Son con las políticas intervencionistas, ¿no? Justamente se está hablando de la industrialización. Bueno, nosotros hemos pasado por un proceso de desindustrialización, sobre todo desde los años 90, ¿no? Con el golpe de Estado, pues, de Fujimori, con la implementación de las políticas, pues, de Milton Friedman, ¿no? Y eso ha sido una necesidad del capital global para que, digamos, para mantener el sistema, para rescatar el sistema y para mantener esta concentración del capital, las ganancias, ¿no? Ha sido una necesidad, ha sido una planificación, todo esto, ¿no? Por eso nosotros hemos ido perdiendo nuestras industrias y en ese sentido el Fujimorismo ha sido un operador muy eficiente, ¿no? De rematar todo lo que teníamos, rematar, por ejemplo, Cier Perú, ¿no? Donde fabricábamos acero para fabricar, pues, todo tipo de infraestructura, en fin, todo eso, digamos, ha sido concesionado, ¿no? Las aerolíneas, ¿no? Han sido rematadas. Bueno, ningún país puede desarrollarse sin industria. Entonces, esto obviamente ha sido directivas desde el norte y tenemos ese peso encima de nosotros. Cuando sale un presidente que quiere dar la contra a eso, que quiere hacer incluso ademanes de una pequeña industrialización o algo dirigido a eso, inmediatamente es desechado. Entonces, la situación en la que estamos es difícil, pues, ¿no? Y Pero obviamente, Carla, uh, ¿pero no te parece también que también nosotros lo permitimos? Por ejemplo, con China está pasando lo mismo y China no tiene Washington. Estamos permitiendo que entren sin, o sea, no le ponemos aranceles a su acero y está quebrando bueno, no sé si quebrando, pero Aceros Arequipa debe estarla pasando muy difícil. Igual Gamarra, ¿no? Que es tremenda industria, es prácticamente un pueblito de industria textil, ¿no? por ejemplo, que Cier Perú fue, digamos, privatizada en favor de Aceros Arequipa, ¿no? Claro, o sea, en realidad es nuestro Estado, ¿no? El Estado obviamente que está al servicio, pues, de una burguesía que, como decían, es parasitaria y imperialista, pues, ¿no? Entonces, este proceso está, claro, lo permitimos, pero bueno, cuando salimos, si la gente sale a protestar y se levanta, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por desarrollar este tema, ¿no? Que te mencionaba ayer, la conciencia de clase, de entender cuál es nuestra posición dentro del globo, ¿no? Básicamente somos simplemente para el capital global un país primario exportador y para salir de esa situación, pues es complicado, pero
pero se tiene que comenzar a entender lo que nos pasa, ¿no? En fin, todo eso, ¿no? Sí. Dale, Carla, gracias. Kismet, ¿estás ahí? Creo que ya te liberaste. Nos he ocupado otra vez, creo. Qué pena. Bueno, Bueno, Jorge, ¿tú ¿Me qué? escucha, Luz? ¿Sí se me Sí, sí, escucha? sí. Ahora sí, ahora Sí, sí. sí, gracias. Y lo que me dirigiste la palabra hacia mí, hacia los estadounidenses, perdón. Yo parto desde un punto de vista, después de haber conocido pues muchos países en Latinoamérica y muchas personas en Latinoamérica y en el resto del mundo también, en lo que he podido viajar, y me da una visión en la que tengo la oportunidad de autoevaluar o evaluarse a uno mismo como estadounidense y ver cómo uno contribuye de cierta manera, en su pequeña forma, a lo que es ese nuevo colonialismo, ese imperialismo. Y voy a decir dos temas y voy a ser tan breve porque no necesito ser, ¿verdad? Y número uno es que a veces tenemos que dejarnos de aplicar ciertos nombres o ciertas calificaciones a ciertos temas. Por ejemplo, están cargados muchas palabras de antecedentes. Entonces, por ejemplo, cuando queremos tener, por ejemplo, los gobiernos de Colombia o de México o en ciertas ocasiones Brasil que toman una dirección hacia la izquierda, inmediatamente tenemos que evitar esos nombres porque están cargados de antecedentes que en Estados Unidos inmediatamente hay grupos que los van a descartar inmediatamente, aunque no sean socialistas, aunque no sean comunistas. Pero una persona que se hace llamar de la izquierda, aunque tenga la ideología más lógica y más práctica y beneficial para sus ciudadanos, hay elementos dentro de Estados Unidos que inmediatamente reaccionarán a esos nombres o a esas aplicarle ese nombre a cierta póliza o política. Entonces, yo trato de evitar cosas como decir yo soy de la izquierda o yo soy de la derecha o yo soy capitalista o lo que sea, porque todas esas cosas están cargadas. Entonces, uno como una persona consciente que desea que su país tome un curso que sea favorable a sus ciudadanos y que respete la autonomía del individuo y también el deseo de progresar, evitar ciertos nombres que inmediatamente van a atraer conflicto innecesario. Y cuando usted ha estado hablando sobre los países y cómo Estados Unidos ha tenido un efecto en muchas ocasiones negativo, y se puede hablar desde México, Guatemala, por supuesto Panamá era parte de Colombia y fue partido por razón de que, regresando al tema de que estaba separado de Colombia, yo he visitado el Darién, la región del Darién, entre Colombia y Panamá, y veo cómo cuando no hay comunicación entre un parte del país y el otro, causan división o la oportunidad para que otros países se apoderen o tengan provecho de esa situación. Pero regresando al tema y para terminar lo que aporto, es de que sí uno tiene que ser primero consciente de su lugar, como dijo la señorita, consciente de como humano, como ciudadano, de cuál es nuestro lugar en el mundo y también estar con los ojos abiertos a cualquier otro grupo que tiene un interés que no sea el interés de uno. Y eso solamente ocurre cuando uno tiene una conciencia de ciudadano, de humano. Y para hacer eso se necesita desafortunadamente mucho esfuerzo. Se necesita trabajar, se necesita educarse, se necesita leer bastante, se necesita viajar, se necesita tener intercambios con personas como ustedes. Se necesita que haya instituciones que promuevan la diseminación de información que sea positiva. Tiene que haber toda una serie de literatura que apoye todo este tipo de pensamiento, pero todo con el propósito de avanzar, de desarrollar de la mejor manera que ese pueblo vea posible. A veces es la industrialización y a veces no lo es. Entonces uno tiene que comparar o observar lo que han hecho otros países que sí son industrializados, pero de una manera eficaz y de una manera responsable, sin destruir el mismo ambiente que uno quiere preservar para uno vivir y gozar de ese ambiente. Entonces,
para hacer eso uno tiene que, por los medios de comunicación que están disponibles, o si aquellos que tenemos la oportunidad de viajar, de observar lo que otros países, pueblos, inclusive regiones dentro de nuestros propios países que sí han tenido la oportunidad de desarrollarse de una manera responsable. Entonces, dentro de cada uno de nuestros países, en Latinoamérica y en el resto del mundo, hay focos de desarrollo positivo. Y a veces hay que buscarlos y es más difícil encontrarlos en ciertos países, pero sí lo existen. Y observar esos lugares, ya sean interiores o el del exterior, para utilizarlos como un ejemplo y no digo una copia calcada, pero tal vez lo que puede aportar y lo que uno puede tomar como buen ejemplo y descartar aquello que no lo es. Pero para hacer eso uno tiene que dejar de tener una ideología cerrada y dejar de aplicar ciertos nombres a ciertas cosas que ya están cargadas desafortunadamente con mucha negatividad. Luke, si me regalas un minuto solamente. Sí, pues bueno, yo ahí difiero del compañero totalmente, porque yo creo que nosotros no podemos negar lo innegable. Es decir, nosotros no podemos negar que Donald Trump de un momento a otro le puso aranceles a la mayoría de los países y obviamente esto tuvo una afectación económica. Yo más bien pienso que Estados Unidos debe reconocer su error que ha cometido en cuanto a sus políticas destructivas, sus políticas intervencionistas en los países de Latinoamérica, porque de ahí partimos. Yo creo que no podemos ocultar lo que realmente está sucediendo a voz abierta, porque él mismo lo dice públicamente. Entonces no creo que un presidente que dirija una de las principales economías del mundo salga a decir cosas, no quiero utilizar improperios, pero decir cosas fuertes de Latinoamérica y que sabemos que Estados Unidos ha generado intervencionismo en estos países, pues yo creo que más bien no es que nosotros delimitemos ciertas palabras para que los procesos se puedan dar. No, yo pienso que antes Estados Unidos debe reconocer sus errores para que nosotros podamos, ahí sí, poder cambiar ciertas palabras o ciertas determinaciones que lo que hacen es buscar una unificación, una productividad o un ejercicio en cuanto al tema de la industrialización.